Os doy las gracias también a los niños de Gómez Moreno, que nos habéis compartido vuestro trabajo de educación plástica que estáis, y de arte y de intervención que habéis hecho en estos días con Miguel Ángel, con vuestro maestro, y que la gente está alucinando con eso que habéis hecho, así que os damos la enhorabuena y os animamos a que sigáis trabajando y explorando eso del arte y qué supone, ¿no?, para nosotros hacer arte día a día. Y a vosotros del instituto, que aunque habéis llegado un poquito tarde, no pasa nada porque habéis visto que hemos esperado porque teníamos muchas ganas de veros, así que gracias por haber venido. Y ya está, yo os voy a dejar con Clara y con Joaquín, que forman el grupo Zoplidos y que nos van a enseñar hoy pues que hay muchas cosas que suenan y a veces nos creemos que es imposible, ¿vale? Así que lo único que os voy a pedir es que estemos atentos, que estemos en silencio, porque sabéis que el silencio es el lienzo de la música. Entonces, sin silencio, pues no se puede hacer música. Ya está. Pues muchas gracias, os dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Bueno, muy buenos días a todos y todas y muchas gracias por estar aquí. Presento, bueno, ya la han presentado, la vuelvo a presentar, mi compañera Clara Gallardo, que viene desde Málaga, toca flauta y un montón de cosas más. Y yo me llamo Joaquín, vengo de Málaga también, pero bueno, estudié aquí en esta facultad hace 20 años la titulación de maestro de música y entonces muy guay volver aquí, pues bueno, aunque hemos vuelto unos pocos de años más, pero siempre mola volver, ¿no?, después de tantos años. Y en fin,
En aquellos entonces, cuando estudiamos nosotros la especialidad de música aquí, en el 2002, 2003, por ahí, había una asignatura de construcción de instrumentos musicales y allí empezamos a hacer una serie de instrumentos que ahora os iremos comenzando a explicar. Hemos tocado este primer tema con nuestro instrumento de toda la vida, sin embargo. Con flauta y clarinete. Y bueno, nuestra propuesta con este proyecto de Zoplido es hacer un repertorio de músicas del mundo que aquí pues son poco conocidas y sin embargo pues en otros lugares es su música popular. Y hemos comenzado, por ejemplo, con un choro, que es una música popular típica de Brasil. Y aquí lo que más se ha exportado, lo que más nos ha llegado ha sido, por ejemplo, la samba y la bossa nova, que seguramente por el nombre a todos nos suene un poco, pero hay otros géneros musicales que son desconocidos prácticamente por nuestras tierras. Entonces a nosotros nos gusta pues ir trayendo canciones que hemos ido nosotros aprendiendo a lo largo de la vida y todo además arreglado para dos vientos. Y luego también pues nos gusta la parte de combinar instrumentos clásicos y tradicionales para nosotros europeos con algunos un tanto menos convencionales. Por ejemplo, aquí hay otro de nuestros instrumentos favoritos, es esta flauta que traigo aquí, que es el cabal búlgaro. El cabal búlgaro es una flauta que viene de Bulgaria, como su nombre indica, está hecha totalmente de madera y es un tubo totalmente recto. Entonces, al contrario que el clarinete, que funciona gracias a una lengüeta, esta flauta pues es más una flauta de tipo de soplo oblicuo, porque se sopla así de lado. Se puede soplar también entre los dientes. Y se puede soplar también como con la técnica de las trompetas, que es como haciendo un soplo bilabial. Entonces una de las cosas guay que tiene esta flauta es que el diámetro interior es el mismo que el del típico recogedor este que encontramos en todas las casas. Entonces aquí ya tenemos una manera muy fácil y sencilla de practicar este soplo, que es simplemente con cualquier tubo, echamos un hilito de aire en el borde y si lo hacemos incidir en el ángulo exacto, pues provoca el sonido. Ya según soplemos más fuerte o más flojito, podemos sacar unas notas u otras y con la mano aumentar ese rango. No obstante, si le hacemos ya una serie de agujeros exactamente en el mismo lugar de nuestro cabal original, obtenemos el siguiente efecto. Claro, esto obviamente, gracias. Gracias. Esto obviamente pues suena mucho más limpio, más recogido, por la naturaleza inherente del objeto, y luego el precio es mucho menor, que vale 80 céntimos. Esto de hecho es reciente. Y bueno, simboliza un poco este instrumento la búsqueda que tenemos, ¿no? Que es la de recrear técnicas de instrumentos o bien bastante caros o bien poco convencionales en materiales cotidianos. Con eso, con la doble parte que tienen. Una parte es esta de espectáculo, ¿no? Que como veis está bastante guay porque lo enseña, a la gente le mola tal y cual, pero luego en su vertiente didáctica, porque por ejemplo, para muchos de los que somos o los que vaya a ser maestros, si quiere enseñarle a un niño o a 40 niños a tocar la técnica del clarinete, es muy difícil conseguir 40 clarinetes, pero luego veremos que es muy fácil hacer la técnica de 40 clarinetes con un tubo muy asequible, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco las posibilidades versátiles de este instrumento tan humilde, vamos a tocar una piececita arreglada especialmente para recogedor y flauta travesera.
Gracias. Muchas gracias. Pues ahora vamos a seguir con una música de Armenia y vamos a aprovechar para sacar otro instrumento que probablemente os sea desconocido. Os sea desconocido por el nombre y por la forma, pero sí que es muy probable que lo hayáis escuchado en bandas sonoras. Su sonido es muy típico para ambientar, por ejemplo, escenas y paisajes de desolación, así algunas escenas melancólicas. Entonces se ha explotado mucho este sonido de este instrumento en películas de Hollywood. Y este instrumento es el duduk, que como digo viene de Armenia, tiene un sonido precioso si lo hace sonar medianamente bien, porque es bastante difícil de afinar. Y bueno, incluso el sonido es considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que nada, vamos a hacer una introducción de un tema que se llama Tansara, que es un tema tradicional de Armenia. Lo comenzaremos con este instrumento, el duduk, que es un instrumento de doble lengüeta. Y Joaquín me recuerda que os avise que hay que poner una cara muy fea para tocarlo, aunque el sonido sea bellísimo. La cara no es para hacerse selfie, porque hay que poner como una boca de papa. Ahí tenemos que acumular todo el aire aquí dentro e ir lanzándolo con mucha presión. Entonces esto también facilita una técnica de soplo que se llama la respiración circular. No sé si os sonará, que consiste en ir continuamente expulsando aire, incluso cuando necesitamos respirar, pues tomamos el aire por la nariz, al tiempo que el aire que nos queda aquí en los mofletes, en la boca, lo terminamos de lanzar. Y así podemos mantener un sonido continuo.
Bueno, pues este instrumento, aunque veis que es un poquillo más complejo que hacer que una flauta cabal, ¿no?, de un recogedor, que es prácticamente un tubo cilíndrico, también hay una manera de recrear las lengüetas dobles, que es este tipo de lengüetas. Lengüetas dobles son las que tienen instrumentos como ¿cuál? ¿Quién me dice un instrumento de lengüeta doble? El oboe, bien. Otro más. En la misma familia. El fagot. El fagot. La de lengüeta doble. El saxofón es de lengüeta simple, pero ¿dos saxofones serían? No, son dos de lengüeta simple. Bueno, por ejemplo eso, el oboe, el fagot, muchos instrumentos folclóricos así llamados como la dulzaina, la gaita, en fin. Pues, tubo de riego, este tubo lo conocéis, ¿no? Pues el tubo que hay en todos los huertos, plantaciones de interior, exterior, de cualquier tipo de vegetal. Este tubo coge, lo machaca en la punta con un martillo, se lija con papel de lija, y entonces, y se le hace agujero en un taladro, y tenemos un duduk bastante polivalente. Esto nos enseñó a hacerlo nuestro amigo Xavi Lozano, que es un gran constructor de instrumentos reciclados. Y este es un modelo que él se inventó, que es bastante más grande, pero que es más tipo fagot. En fin, son otras de las múltiples posibilidades que ofrecen pues, los cacharricos reciclados. Pues otro instrumento que podemos construir fácilmente con el tubo, por ejemplo, con el que ha hecho nuestro amigo la flauta de CD, que es el tubo de PVC, con ese mismo tubo se puede hacer otro tipo de flautas, como por ejemplo esta que traemos nosotros, que es una flauta travesera, pero es una réplica de un bansuri. ¿Os suena el bansuri? Es una flauta súper típica de la India. Allí es una flauta sagrada, bueno, súper común, se estudia incluso en el conservatorio música clásica, que música clásica no es solamente la aquí europea, sino que cada país tiene su propia música clásica y su música popular. Entonces, bueno, el bansuri es bastante difícil de conseguir, es una caña muy delicada del bambú tierno, etcétera. Entonces, bueno, pues si no tenemos a mano la posibilidad de conseguirnos un bansuri, pues siempre podemos buscar un tubo en la basura y hacernos un basuri. ¿Cuál quieres tu bansuri o no, toma. en el latar, ¿no? Primero. Vale. Bueno, mira, este es el sonido del bansuri original de bambú. Y aquí era del... Claro, lo guay de este diámetro de tubo, que es un tubo de electricidad, es que le entra perfecto aquí un corcho de vino. Entonces solamente hay que meterle un corcho en ese lado y le hace el agujerito de aquí del bisel y el corcho que le meta que llegue hasta aquí. Y esta es, digamos, una de las embocaduras también más sencillas. Hasta luego. Gracias por venir. Hasta luego. Bueno, pues antes de que se vaya yendo más público, vamos a pasar a una de las secciones. ¿El examen de qué? ¿Qué es más importante que está aquí? Nada, porque nosotros somos mejores. Gracias, amigo. Gracias por tu... Bueno, De pelota nada, ¿eh? no es pelota, le hemos dado 1 euro antes. Bueno, así son los niños.
Nosotros en nuestro tiempo, ya tenemos una edad para poder hablar de nuestros tiempos, pues en nuestro tiempo cuando estudiamos para maestros no veíamos un niño de verdad hasta tercero. O sea, hasta tercero no tenías las prácticas y tú de primero a tercero no habías visto lo que era un niño de verdad. Entonces algunos llegaban a las prácticas y cuando veían un niño se asustaban y ya se quitaban de maestro. Ahora está guay por lo menos que los veas antes, ¿no? Ahora sepan lo que es, pues esto es. Esto es para lo que os vaya a sacar la oposición de toda la vida, rodeado de gente como esta. Ya está, ahí lo dejo. ¿No? ¿Algo que objetar, maestro? Es que se lo piense, porque ahora no saco las oposiciones. No, te tienen que gustar los niños. Que tenéis que ser buena gente, hombre. Claro. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ahora sí, vamos a seguir con una sección que nos acabamos de inventar ahora mismo, que es, ¿hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, alguna duda acerca de los instrumentos que hemos visto? ¿Qué es eso? Espérate, han sido 3 preguntas a la vez. ¿De dónde es eso? ¿De dónde sacamos todo eso? ¿Y usted, caballero? Sí. ¿Cómo pueden combinarse para hacer eso? Silencio, No nos silencio. enteramos. Una pregunta muy sabia. Coordinarse. ¿Coordinarnos? Para tocar. Vale, muy bien. Vamos a ir respondiendo a esas 3 preguntas primero. La primera, ¿qué es esto? Muy rápido. Es un latar, una especie de sitar, pero de lata. Que usamos a veces para acompañar al basuri. Vamos a hacer el tema indio más corto de la historia. Solo dura 10 segundos. En la historia se ha tocado un tema indio tan corto. No, porque además son más largos que un día sin pan. Pues este tema, claro. Vale, ¿qué era la segunda pregunta? ¿De dónde sacamos las cosas? La mayoría, muchas, no de la basura, porque de la basura ya es cuando ya las tiras, sino antes de que sean basura. Las cosas, lo más... La reciclaje. Claro. Lo más interesante, claro, pues nosotros nos han comido mucho la cabeza con el tema del reciclaje. Ya nos creemos que tirando cada cosa a su contenedor ya está uno contribuyendo con el planeta. No es así. Eso es un conglomerado de un lobby de empresas, Ecoembes, todo eso son buitres, que no va por ahí la cosa. Antes del reciclaje existe el reducir. Reducir es... el reutilizar, perdón, que es lo que nosotros hacemos. Reutilizar los cacharros que encuentres. Y lo más que inteligente... se reduzca Claro. el desperdicio al final. Claro. Y lo más inteligente de todo, que es lo que intentamos nosotros promover, es el reducir. Quitarte necesidades. ¿Que me hace falta un sitar? Pues no, que vale muy caro, lo tienes que traer de la India, gasta mucho combustible. Te hace uno con lo que pilles a mano. Por ahí, esa es la explicación, modo reducido hoy también. Y las ideas para hacer los instrumentos, pues la mayoría son copiadas o inspiradas en otra gente que ya viene haciendo lo mismo y es algo que os recomendamos a todos. O sea, a esta altura de la existencia hay pocas cosas que a lo mejor se vayan a inventar y la mayoría de los inventos provienen de fusionar o de modificar cosas que ya existen. Entonces, que no haya nunca miedo de... Primero, además, es la manera de aprender, incluso música. Tú puedes ser muy creativo, improvisar, pero tú improvisas en base a cosas que ya has escuchado y que tienes interiorizadas. Pues lo mismo a la hora de inventar, si queremos fabricar instrumentos, te copias de cosas que ya alguien ha hecho antes, que ya sabes que funcionan, y de ahí, si quieres, pues vas metiendo pequeñas innovaciones y lo mismo das con algo diferente. Exactamente. Y la pregunta de cómo nos Y la coordinamos. pregunta de cómo nos coordinamos, esa es muy interesante, que la dejo que la responda, Clara. Es un proceso, como todo, y bueno, que nosotros llevamos media vida o más ya estudiando música. Entonces, como parte del ser músico, uno aprende no solamente a tocar el instrumento, en ese aprendizaje del instrumento también aprende a escuchar. Hay en la música una serie de parámetros, como el pulso, ¿no? El tempo, el ritmo. Todo eso nos permite que incluso tocando ahora mismo, que estamos nosotros dos, sin una percusión o sin un metrónomo, ya tenemos un ritmo e impulso interno que nos permite coordinarnos. Aparte, pues se supone que son músicas que ya hemos trabajado antes, pero también funciona, por ejemplo, si estamos haciendo improvisación. Hay una serie de códigos que nos permiten comunicarnos a través del lenguaje de la música. Y sobre todo está concentrado en el sonido. Otra cosa que pasa también mucho, desde que se puede escuchar música en los móviles, es que cada vez se escucha peor música. Si a alguien le gusta la música de verdad, probadlo esta noche en vuestras casas. El vídeo que vayáis a ver o lo que sea, os ponéis los auriculares, para empezar.
y pasáis del vídeo totalmente. O sea, no ver un vídeo así escuchando con el móvil, a no ser que sea una emergencia, que dices, hostia, mira esto nuevo que ha salido. Pero escuchar música bien, por derecho, decir, hostia, la música es muy importante. Es un momento para mí de escuchar música, me voy a poner mis cascos y escucho esa canción de principio a fin. Y vais a flipar, tío, de verdad. Os va a cambiar el concepto de la música totalmente. Y un consejo así, creo que es lo único sensato que voy a decir hoy. Y... bueno, un instrumento así que viene a cuento de eso. Esta es una modificación de una gaita de Lindsay Pollack, que es un australiano que hace instrumentos así reciclados, pero claro, allí no, en Australia no gastan butano, gastarán otra cosa. Entonces los materiales sí que son más originales nuestros. Y tenemos ahí otro roncón. Ahora, las gaitas normalmente, no, tiene rollo cachimba, pero no es. Es una cachimba invertida. Saludable, porque no... Hombre, como haga tú aquí respiración circular chupando humo, no voy a tener un pelotazo. Ahora, entonces, las gaitas normalmente tienen en la misma bolsa, están los roncones, que es lo que hace una nota tenida, como gracias a la biología, mismo, perfecto. Esa es la nota que vamos a recrear. Gracias. Me ha venido perfecto en el momento. Y entonces con estos dos roncones y con esto creamos... Bueno, ya está, no pasa nada. Claro, y con este instrumento, curiosamente, nos pasó el proceso contrario en este proyecto. Que como tocamos flautas y eso, y las hacemos de plástico y de cosas recicladas, pero no tocábamos antes ni trompeta ni trombón ni nada. Y justo de practicar un montón con las mangueras, luego a la hora de tocar una trompeta de verdad, fue realmente sencillo, ¿no? Entonces ahí vimos que tiene mucha lógica, ¿no? Practicar con este tipo de objetos. ¿Alguna pregunta más o cuestión antes de seguir? Pues bastante, en realidad. Sí, en verdad un montón. Con la pandemia menos, pero sí, nos movemos mucho. Con el proyecto y con otros proyectos que cada uno tenemos luego ya de forma individual. Pero con Suplido vamos tanto a cosas así de festivales como más cosas educativas y hacemos didáctico también en colegios. Y así. Sí, casi siempre con la excusa, ¿no?, de buscar también instrumentos por ahí, de conocer a constructores. Eso está súper guay, en verdad. Y como la música es bastante universal, pues te puede plantar en cualquier país y nada más tiene que empezar a sonar. Señorita, fila 408, ¿usted? Que cómo podemos recordar todas las canciones. Porque la memoria es bastante más prodigiosa de lo que nos creemos. Igual que, por ejemplo, a la hora de aprender, es que es un idioma más y es un lenguaje. Entonces es verdad que de primera pues son muchísimos conceptos que costaría como asimilar de un momento a otro, como cualquier idioma que se empieza poco a poco, empiezas por palabras, luego ya empiezas a entender pero no te sale muy bien hablar. Pues con la música va ocurriendo esto hasta que de repente ya has generado un lenguaje que tú eres capaz de crear un discurso, de memorizar cosas, igual que nosotros memorizamos textos cuando estamos estudiando, te tienes que preparar un examen, anda que no nos metemos cosas en el cerebro, que yo ahora cuando me acuerdo de estudiar también la carrera y digo, tío, ¿cómo memorizaba tanto? Ya tengo menos facilidad para memorizar texto que, por ejemplo, música. ¿Más preguntas? ¿Cuál ha sido el país que más os ha gustado? Uy, qué difícil pregunta. ¿Tú cuál? ¿Qué más nos ha gustado? España es muy bonita. Pero... musicalmente y de paisaje y de comer, a mí me gusta un montón Grecia. De todo. Y luego Brasil. A mí México. Y Cuba. ¡Viva México! México me encantó cuando he estado. Y como diferente la India. La India y China también. Pero así de que me haya gustado todo más, y la comida y los paisajes, me quedo con México. Y Grazalema también me encanta.
también. Está aquí al lado. Grazalema, al Grazalema, lado de hijo. Cádiz, En Andalucía. ¿Cómo apareció Soplido? Uy, también pregunta Con un interesante. experimento, lo vamos a enseñar. Venga. Soplidó apareció cuando nos conocimos Joaquín y yo, que yo justamente estaba volviendo de vacaciones a España porque estudiaba en Holanda. Que yo estudié clásico aquí y luego cuando acabé el clásico dije, pues en verdad va a ser que no quiero tocar música clásica. Y ahí, pues yo qué sé, investigando y tratando de aprender otras músicas, me llamaba mucho la atención pues aprender a improvisar, me encantaba el folclore de otros países. Y acabé casi de casualidad estudiando en un conservatorio en Holanda de World Music. Y justo una de las veces que volví, pues me encontré con Joaquín, empezamos a hablar, teníamos en común un montón de música y de curiosidades musicales y se nos ocurrió un día hacer un experimento que pues, el resultado ya dio pie a generar un proyecto entero. El experimento se llama el dúo flauta sola y era Tampoco muy pues... original. ¿Eh? Tampoco muy original el nombre. Y es los dos tocando en la misma flauta y es básicamente aplicando las técnicas que veíamos antes, la técnica del soplo oblicuo por uno de los orificios de la flauta, que normalmente no es el que se usa para tocar, y la técnica convencional arriba. Y es una canción que está inspirada en los sonidos del shakuhachi, que es una flauta de Japón. Shakuhachi, una flauta de Japón, también tradicional. Joaquín al otro lado de la flauta. Clara Gallardo, a la mitad de aquí arriba. Bueno, pues ya vamos a ir un poco cerrando este concierto. Vamos a tocar un par de piezas más y más con nuestros instrumentos de verdad verdaderos. Pero vamos a pedir por favor y por Dios un poquito de silencio. Que además soy... Por Dios, por Krishna. Dios, nuestro Señor. Que esto es algo también que os viene bien que lo tengáis en cuenta. En las actuaciones musicales y en los teatros se guarda muchísimo silencio. Entonces a nosotros nos gusta hacer los conciertos interactivos y que colaboremos entre todos, que podáis preguntar y todos participar. Pero es importante que mantengamos el silencio mientras nos estamos preguntando algo, porque si no es bastante difícil escuchar la música. Claro, si queremos hacer un caos hay que hacerlo bien. Si queremos hacer un desastre tiene que ser un caos total. Arrancar silla, pegarse bocados, así. Si no, a medias no hay que hacer nada en la vida. O se está bien o se lía barra, pero os tiráis por la ventana, arrancamos los cristales. Si no, no. No, vamos, venga, arrancarse. ¿Ves? No, es verdad, os va a dar mucha calidad humana, sabéis tener respeto en los sitios donde hay que guardar silencio. Ahora vamos, antes de hacer las últimas piezas, a responder un par de preguntas que veo manos levantadas. Así que, por allí usted. Vale, siguiente pregunta. Joaquín. Detrás de Joaquín hay una cosa con agujero. ¿Esto con agujero? Esto es una cinta de VHS
Video Home System, un antiguo sistema que se dejó de fabricar en el año 96. Podría haber Esto sido aquí es un donde estaban las instrumento. cintas. Lo que pasa es que lo uso para las cañas del duduk. Después de todos los instrumentos raros, podría haber sido un instrumento, pero en este caso era una funda. Una funda. Señorita, fila 3. Ah, eso es una... Pues me está cayendo esto por abajo. Es una flauta bajo. Bueno, al principio en el concierto he empezado tocando pues mi flauta normal, que es la más típica que todos habréis visto. Luego en el Tamsara, el tema armenio, he utilizado la flauta en sol, que es de la misma familia, pero una quinta más grave. Y luego dentro de la misma familia de las flautas traveseras hay otra aún más grave, más grande, que se llama flauta bajo, o flauta baja, o flauta tenor, en inglés, tenor flute. Y esta es exactamente una octava más grave que la flauta convencional. Y en este caso tiene como esta experiencia un poco diferente porque es de un material así más novedoso que se llama grenadite y hace que pese menos. Como las cosas que de repente empezaron a salir de aluminio que apenas pesan, pues lo mismo en modo flautil. Bueno, podemos aprovechar y tocamos un trocito de un tema nuestro que se llama Wind, que está en un ritmo de Yurjuna, que es en 10/8. Muchas gracias. Perdón, una pregunta técnica. ¿Cuánta fuerza hay que hacer para tocar una trompeta? 3,4 milibares. No, hombre, ¿qué va? No. Para tocar una trompeta, mira, te lo puede decir... te lo puede decir... No, nuestros amigos trompetistas, que realmente... Para tocar una trompeta... No hay que hacer mucha fuerza, porque los instrumentos realmente están llenos de aire, todo está rodeado de aire, y solamente poner en vibración una columna de aire. Entonces, la fuerza que hay que hacer es muy poca. Casi siempre que vemos a alguien tocar un instrumento así, que parece que va a reventar, está soplando por exceso. El 90% de los casos que yo conozco de gente que le cuesta tocar el instrumento es por exceso, no por defecto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para la embocadura de las trompetas hace falta entrenar los músculos. De hecho, los trompetistas, lo sabréis, ¿no? Que si dejan de tocar durante no mucho tiempo, les cuesta luego. Y sí que a mí me salen con las flautas incluso agujetas si me he pegado unas vacaciones de 2 meses sin tocar. Y hay un montón de músculos que se van fortaleciendo aquí alrededor de la boca y de la cara, que no somos conscientes, pero claro que influyen a la hora de poder tocar el instrumento. Pero no hay que hacer tanta fuerza. Si no, a la vista están los montón de vídeos que hay de niños tocando. Si veis los niños virtuosos, el típico niño así que sale ahí tocando la trompeta que flipa con 5 o 6 años, y dice yo, es una trompeta normal, tamaño estándar, con sus pulmoncitos. Y eso suena de escándalo, vaya. Señor. ¿Cuánto tiempo lleváis ¿Tocando? Pues yo ni me acuerdo, entré en el conservatorio con 8 años, pero ya de antes, pues a mí es que me quedé enganchada con las flautas del colegio, con las Hohner de plástico, y ya como no paraba de dar por saco en mi casa todo el día, ya me preguntaron si quería estudiar música en una escuela, y ahí que me apunté. Así que bueno, pues desde chiquitita, y Joaquín también, que empezó en la banda de su pueblo con 8 añillos,
empecé con 8, tengo 38, echa la cuenta. Es fácil. Este año es fácil la cuenta, ya otro año no te la puedo decir. ¿Cómo nos empezó a gustar señor, la música? caballero. Espérate, tenemos dos preguntas simultáneas, Pero ya perdón. esto ya ha sido Perdón. formulada. ¿Y cómo nos empezó a gustar la música? Pues de empezar a tener contacto con ella, porque en mi caso, por ejemplo, no había ningún músico, nadie que se dedicara a ello, aunque sí a mi padre le gustaba tocar un poco la guitarra y se escuchaba música, pero yo al final fue por el vínculo con el colegio. Pues todos los niños odiaban la flauta y a mí me encantó. Y tuve algún maestro que se dio cuenta que tenía facilidad, que me gustaba y eso, y entonces me iba enseñando partituras, y fue a raíz de eso que me di cuenta que me gustaba un montón. Y a lo largo de la vida, pues mientras más vas tocando, más te vas enganchando. ¿Tenemos otra pregunta, señor? ¿En la tele? Un montón de veces. Tenemos por ahí programas grabados en un programa de la 2 que se llama La Aventura del Saber, que hacen por la mañana de rollos de ciencia, de divulgación y eso. Y de Juan y hemos Medio estado también. en el de Juan y Medio también estuvimos los dos tocando. Hay por ahí, si buscáis en internet, hay Y en bastantes televisiones programas. locales que no han grabado conciertos y eso, pero vamos. Bueno, Tampoco vamos. somos de Operación Triunfo. Claro. Última pregunta, señor, usted. Ritmos corporales, no, pues mira, todo lo que habéis hecho ustedes antes, lo que han hecho los compañeros, y eso nunca se me ha dado muy bien. La verdad que lo aprecio un Estaba montón. bien que no lo hemos practicado mucho. Claro, no lo hemos la verdad. practicado, también es verdad. Buena puntualización. Porque nosotros somos de la idea de que los dones, pues bueno, puede uno nacer con ciertas facilidades o cualidades innatas, pero todo se trabaja. Entonces eso de que te ha tocado el señor con la varita y por eso tocas bien, eso Claro. son horas ahí de picar piedras si te gusta, que no es picar piedras, es al final un aprendizaje pues muy gustoso. Claro, eso es verdad. Para que normalmente lo que haces mejor al principio, luego te gusta más y lo sigues haciendo más, por eso parece Que se te da bien mágicamente. Bueno, vamos a tocar un poquito, ¿no? Que ya Eso. no hablamos un montón. Vals. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a tocar ya el último tema y queríamos dar las gracias a Almudena por contar con nosotros y a todos los profes de los coles y a ustedes por venir y a los alumnos de aquí. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho, la verdad, y que cualquier pregunta que se os quede en el tintero, cualquier curiosidad que queráis comentar, nos podéis escribir o a través de vuestros profesores que se pongan en contacto con nosotros, nos podéis directamente escribir por redes o lo que sea. Y encantados nosotros de estar en contacto también. Pues eso, muchas gracias y es como, ¿no? Como un momento de aplaudir, pero no sabes, ¿no? Lo dejan No ahí aplaudan. Nah.
Pues ya nos despedimos sí que sí con esta Hora de Ascoltare, una canción de Moldavia.